Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Cuarto programa sobre el tema de los reptilianos en esta semana reptiliana que desde luego estoy disfrutando muchísimo a la hora de hacer estos vídeos contando estos casos que me parecen fascinantes y que son muy desconocidos. Con el primero. De un hombre con unas iniciales que son HY, un caso, pues que saca el investigador Lon Strickler en Navidades de 2013 y que corresponden al año 1950 a un trabajador de la base aérea de Zaragoza. Resulta que en la Escuela Naval de Ingenieros de los Estados Unidos de Zaragoza, pues aquí tenemos a este hombre que es un contratista de 24 años que estaba trabajando para la firma de su padre y que viaja por primera vez fuera de Estados Unidos y acaba en Zaragoza, ¿no? Bueno, este chico iba con un compañero de trabajo que había trabajado para su padre en los últimos 3 años, ¿no? Y bueno, pues resulta que vive una experiencia absolutamente sobrecogedora que apenas había contado a algunos amigos íntimos y a su esposa, ¿no? Y bueno, pues cuando ya fallece esta, bueno, pues realmente ya pues se siente ya en la necesidad de contarlo, ¿no? Y bueno, pues después de haber estado en las proximidades de Zaragoza y tal, pero no haber salido mucho de todo lo que era el entorno de la base, que ahora es una base de la OTAN, ¿no? Bueno, pues se empieza a preguntar un poco por allí qué se puede ver y entonces los lugareños, los maños lugareños, le dicen que a unos 100 kilómetros de distancia se encuentra el monasterio de Piedra. Ahí está en la localidad de Nuévalos y sería un excelente lugar para visitar. Y dice, pues estupendo, me voy a pasar el día allí un sábado, ¿no? Y entonces es principios de agosto de 1950 y va para allá y nada más bajar del transporte del autobús, pues se encuentra a una mujer que se ofrece para hacerle una especie de guía y para pasar el día con él un poco, ¿no? Entonces dice este hombre, bueno, pues estupendo, me quedo contigo. Allí están, van al monasterio de Piedra, hace un calor impresionante y tienen que parar varias veces a beber agua y a tomarse algo porque es que no podía este hombre, ¿no? Y bueno, pues resulta que al caer la noche ya despide a esta mujer, ¿no? Y le dice la mujer, oye, ¿por qué no te quedas? Y ya te vas mañana y pasas la noche ya por aquí y tal, ¿no? Y bueno, pues puedes incluso aprovechar un poquito mejor tu viaje, ¿no? Conozco una posada que está muy cerca de aquí, quizá te puedas hospedar allí. Y dice este hombre, bueno, pues estupendo, me voy para allá, ¿no? Y entonces llega a una agradable posada con el objetivo de volver temprano al día siguiente, ¿no? Un sitio que era muy rústico, pero bastante cómodo, temperatura excelente ya por la noche, cena perfectamente allí en el patio trasero y entonces observa un terreno no muy lejos de la posada, con un viñedo, con unas praderas de lavanda y este hombre bastante curioso dice, bueno, me voy a dar una vueltecilla por allí, ¿no? Antes de irme a dormir, ¿no? Entonces le pregunta al señor de la posada si realmente, bueno, pues es un terreno de alguien o algo y dice, váyase usted para allá si quiere y allí va él. Bueno, pues resulta que este señor va caminando por aquel sendero y observa un pequeño estanque que tenía una gran población de ranas, ¿no? Las ranas montando un auténtico concierto de allí, ¿no? Y entonces, bueno, pues era de noche ya, ¿no? A la luz de la luna. Y entonces, caminando alrededor de esa laguna tan bonita, empieza a cruzar un pequeño puente sobre un pequeño arroyo y mientras que se va desplazando por el puente, observa algo desplazándose por el agua a unos 15 metros de él. Es como una figura vertical que está saliendo del agua y se está dirigiendo hacia unas rocas altas que hay muy cerca de ese emplazamiento, ¿no? Y entonces dice, bueno, pero ¿y quién ha podido sumergirse allí? Y era tan alto, qué raro, ¿no? Se queda en silencio durante 5 minutos este hombre, pensando a ver qué hace, ¿no? Y bueno, pues resulta que se da cuenta de que todo lo que es la naturaleza, esas ranas que estaban haciendo con su croar pues un auténtico concierto, también están calladas y entonces, bueno, pues empieza a oír como un sonido crepitante, ¿no? Gutural, que venía de esas rocas, ¿no? Y entonces, bueno, pues este señor se lo piensa un poco, ¿no? Y sigue escuchando ese sonido que aparece y desaparece, gutural, se repite, ¿no? Y bueno, pues llega un momento en el que ya no escucha nada más y dice este hombre, bueno, yo voy a investigar a ver qué es esto, ¿no? Bueno, cruza el puente y comienza a acercarse lentamente
hacia las rocas y al llegar a la cara de la roca más cercana a su posición, se da cuenta de que hay como un rastro en el suelo, ¿no? Como si algo hubiese removido lo que es la tierra y lo que es la vegetación de la zona, ¿no? Y entonces empieza a observar una gruta, una cuevecita de cerca de 5 metros de profundidad. Y entonces empieza a acercarse este hombre allí a ver qué es eso y se encuentra unos pequeños huesecillos de animales, ¿no? Y entonces empieza a pensar, bueno, esto es posible que sea algún depredador en la zona, algún zorro. Hay un zorro, vaya, lo que le estaba esperando al bueno del ingeniero norteamericano. Bueno, comenzó a buscar a su alrededor con la linterna, diciendo a ver si va a venir el zorro o algo así, ¿no? Y bueno, ¿y qué será eso a todo esto, no? Y justo en ese momento, en la entrada de esa cueva, hay, y es una montaña que lo tiene delante, ¿no? Y es una cuevecita muy pequeña, ¿no? Bueno, pues le cae como unas rocas, ¿no? Le caen rocas, ¿no? Y se queda mirando para arriba y resulta que en ese momento levanta la vista, señala con la linterna y ahí observa una criatura que está sobre una pequeña repisa de unos 5 metros mirándole fijamente con unos ojos de color amarillo. No era muy grande, medía 1,5 metros de altura, estaba parado a 2 patas y bueno, era la cosa más espantosa que había visto ese hombre, según su testimonio, en toda su vida. Cara de color oscuro, los brazos como los de un ser humano. Y esto lo hemos visto ya en más casos en estos vídeos que estamos realizando sobre este tema, ¿no? La cara parecida a la de un lagarto, como una iguana. Una visión espectacular. Escamas, esos brazos que parecían como de un ser humano, ¿no? Después de unos segundos en donde ese ser que estaba con ese sonido crepitante mirándolo fijamente a él, de repente salta y este señor se queda mirándolo, ¿no? Y comienza a huir a 2 patas en dirección opuesta. Y entonces en ese momento observa una larga cola cuando se está alejando de él, ¿no? Bueno, rápidamente este hombre vuelve de regreso hacia la posada después de la impresionante vivencia que había tenido, después de esa imagen que tiene de salir esa criatura del agua, ¿no? Y de ese momento en el que él está como acechando, ¿no? Como, bueno, subida a aquella repisa, ¿no? Bueno, este señor se va a la posada, no puede dormir en toda la noche pensando en que aquella criatura va a venir a por él, ¿no? Y va a aparecer por la ventana en cualquier momento, ¿no? Y bueno, pues aterrorizado, sale muy temprano por la mañana, sale para Zaragoza y bueno, pues expone en su testimonio que él no tiene ninguna prueba de su experiencia, que no sea su palabra, pero que él evidentemente pues pensaba que se había encontrado con algún tipo de criatura desconocida por la ciencia, de aspecto reptil y de forma bípeda. El testimonio del señor H.Y. Zaragoza, 1950. Bueno, esto es muy curioso porque en una base militar de Málaga en 1976 hay un guardia militar que, esto es otro caso, ¿no? Que estaba custodiando un depósito de municiones. Esto es una información que viene realizada con una investigación de los señores José Manuel García Bautista y Rafael Cabello Herrero. Bueno, pues un guardia militar que está custodiando un depósito de municiones cerca de un tren de carga de la mencionada base aérea de Bobadilla en Málaga, 1976 por la noche, y ahí está ese guardia junto con su compañero y empiezan a observar un movimiento, unos sonidos, empiezan a acercarse a las vías del tren y observan una figura de 1,20 m de color negro que se mueve por las vías del tren de una manera muy rápida y muy ágil, ¿no? Entonces empiezan a acercarse estos dos guardias y empiezan a apuntarla con los rifles y entonces de repente esa figura se da la vuelta y tiene unos ojos rojos, ¿no? Gigantescos y rojos, de color brillante, rojo brillante, ¿no? Se levanta, da un salto en la oscuridad y desaparece, ¿no? Bueno, según parece, otros soldados de la misma zona habían visto una figura similar en la misma época, y esto lo comento porque en base a la experiencia que hemos tenido anteriormente con este militar de Zaragoza en 1950, pues resulta que una noche de 1976 en la misma base de Málaga hay un soldado al que se le dio la tarea
de custodiar una jaula metálica que tenía en su interior una extraña criatura reptil, según la investigación de estos dos investigadores españoles, ¿no? Bueno, esa criatura reptil emitía extraños sonidos roncos muy similares al del caso de Zaragoza en 1950 y, según parece, aquella noche apareció un helicóptero de color negro que habría aterrizado, habrían salido 3 militares, habrían cogido la jaula y habrían abandonado la zona inmediatamente. Bueno, el guardia habría descrito ese humanoide como una especie de reptil, ¿no? De reptil bípedo, reptiliano bípedo, con el aspecto casi de un pingüino en su tamaño, 40 centímetros de altura más o menos, con unas mandíbulas muy fuertes y unas garras también muy fuertes, ¿no? Y de hecho, un detalle interesantísimo es que este guardia observó que el helicóptero de color negro no tenía ningún tipo de marca identificable de ningún tipo, ni de ejército ni de cuerpo policial, ¿no? Bueno, las claves de todo esto. En el primer caso, ese sonido ambiente que parece que se apaga con la presencia de este ser. Volvemos a decir, está siempre esta jaula, ¿no? En el que parece que el fenómeno ovni envuelve a todos los testigos, ¿no? Ese silencio en la zona, esa impresionante visión de ese ser que va saliendo del agua, muy similar a la que vemos con el incidente del río Po en Italia en 1985. Bueno, esta figura de 1,5 metros que está allí en la repisa, ojos amarillos, cola perfectamente movible, podemos decir, ¿no? Una gran impresión en el testigo. Y luego dos casos más relacionados, Málaga, año 76, con esa criatura de color negro, con la misma, más o menos, una estatura similar, ¿no? En este caso, ojos rojos, muy, muy oscura, ¿no? Y sobre todo aquel ser del tipo reptil de 40 centímetros custodiado hasta que es recogido por un helicóptero negro, ¿no? Y esto un poco pues es casi esa leyenda urbana de los helicópteros negros que yo mismo he podido ver, por otra parte, en Inglaterra cuando estuve examinando allí los círculos de las cosechas, y allí estaba uno de esos helicópteros negros cuando estaba yo por allí y allí estábamos los dos mirándonos, ¿no? Y bueno, yo tranquilamente abandoné la zona por si acaso, ¿no? Yo no vi ningún tipo de distintivo militar, igual que le pasó a ese militar que estaba custodiando una criatura pues de muy pequeño tamaño, en base a la investigación realizada, ¿no? Y que tenía esas mandíbulas tan fuertes, ¿no? Esas garras tan pronunciadas. Quizá es el mismo tipo de ser que el que se vio en Zaragoza en 1950. Bueno, sea como fuere, aquí tenemos al menos 3 casos más de avistamientos de este tipo que vuelven a completar lo que viene siendo la casuística de este tipo de seres tan raros de ver, ¿no? Aunque, bueno, pues tan extraordinarios para los testigos, ¿no? Siempre infundiendo un miedo atroz, ¿no? Y siempre creando unas impresiones indelebles que se quedan de por vida, ¿no? En lo que es la conciencia y en la mente de las personas que lo contemplan, ¿no? Yo creo que gran parte de lo que es la gracia y el interés del fenómeno ovni muchas veces son las reacciones humanas, ¿no? Lo que nos parecen a nosotros los casos, algunos nos gustan, otros no nos gustan, ¿no? Las impresiones que tienen los testigos, ¿no? Que realmente pues siempre se quedan prácticamente traumatizados ante eso, ¿no? Y yo no me traumatizo por cualquier cosa realmente, ¿no? Veo cualquier cosa falsa o rara y paso totalmente, ¿no? Pero la fuerza que tienen estos testimonios es que son gente que se queda afectada, ¿no? Que se queda de alguna manera tocada por esa tela de la realidad alterada que tienen estos incidentes, y sobre todo por la impresión que tiene el hecho de ver algo que está fuera de tu normalidad, pero que está ahí mirándote y a punto de saltar sobre ti, y eso es una sensación que es prácticamente imposible de replicar, ¿no? Bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente, en donde estudiaremos el quinto y último caso de esta serie de programas sobre seres reptilianos que parece ser que visitan o que aparecen en nuestro planeta con mayor frecuencia de lo que podríamos pensar en un primer momento. Nada más, muchas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.